El Teatro Libre está cumpliendo 50 años. Por eso estamos haciendo este programa que se llama Voces Amigas, donde hablamos con personas que han sido importantes, no solamente para el Teatro Libre, sino para la cultura en Colombia. Por eso hoy estamos con una persona que ha sido muy importante para este país, uno de los gestores culturales más importantes de los últimos tiempos, y es Ramiro Osorio. Gracias, Diego. Ramiro, bienvenido a Voces Gracias. Amigas. No puedo hacer una presentación muy puntual porque la verdad la cantidad de cosas que ha hecho Ramiro en su vida artística es impresionante. ¿Sí? Su hoja de vida es algo vastísimo. Yo tendría que señalar a Ramiro como fundador del Festival Iberoamericano de Teatro, también como fue el director del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, creador de la Ley General de Teatro. De Cultura. De Cultura, perdón, de la Ley General de Cultura, que más adelante se va a convertir, digamos, este Colcultura va a ser el Ministerio de Cultura y él va a ser el primer ministro de Cultura que tuvo el país, ¿sí? Entonces, aparte de todo, actor, director de más de 30 obras de teatro, fundador también de otros festivales, si no estoy mal, en Costa Rica, ¿sí? Y director del Festival Cervantino de Guanajuato. Mejor dicho, hay tantas cosas por contar de la vida de Ramiro que definitivamente me quedaría corto, nos quedaríamos cortos en esa entrevista. Para mí y para el Teatro Libre es un honor tener hoy a Ramiro en esta sala, la sala del Teatro Libre del Centro, como invitado especial. De verdad, Ramiro, muchas gracias por estar hoy aquí. Como te digo, como les decía, estamos cumpliendo 50 años y queremos hacer un homenaje al Teatro Libre y a todas las figuras que han pasado por ahí. Ramiro, ¿cómo conociste al Teatro Libre? Bueno, yo tengo mis primeros recuerdos del Teatro Libre en 1973 en el Festival de Manizales. Y era pues en aquel momento tan maravilloso que tuvo el teatro colombiano, de tanta agitación y de tanta creación. Si no estoy mal, era un pobre gallo, no, era la verdadera historia de Milcíades García, ¿no? Y desde ahí he seguido al Teatro Libre. Yo viví muchos años fuera de Colombia, pero tuve la oportunidad también de seguir al Teatro Libre cuando venía a Bogotá y después de ver el Teatro Libre por fuera. Recuerdo la balada del Café Amargo, una maravillosa puesta en escena que vi en el Teatro del Bosque en México, como parte de la extensión de un festival cervantino. Entre otros, yo sé que he seguido a lo largo de muchos años, pues de todos los años, de estos 50 años, le he seguido la pista al Teatro Libre. Claro, muy importante además todo el movimiento estudiantil que hubo alrededor de esos primeros años del teatro y cómo ese movimiento además tenía su punto de encuentro en el Festival de Manizales, ¿no? Así es. Y él fue de las primeras ventanas que tuvo el país para poder ver qué se estaba haciendo en teatro. No, bueno, era el espacio privilegiado para descubrir lo que estaba pasando en el teatro en el mundo, pero no solo en el teatro, en el pensamiento yo me acuerdo de haber conocido ahí a Jerzy Grotowski, de haber visto una conferencia de Pablo Neruda, etcétera, etcétera. Era un nivel verdaderamente tan extraordinario, era un centro de pensamiento, de actualidad de todo lo que estaba pasando en la cultura del mundo y, por supuesto, en el teatro. Claro, ¿y qué nos puedes contar de esa primera etapa del Teatro Libre? Porque le cuento a la gente que esté viendo este programa que al principio el Teatro Libre estaba muy vinculado al movimiento político y a la realidad política del país, ¿no? Hay una ruptura con la política hacia los años del Rey Lear, pero donde empezamos o empieza el Teatro Libre a montar los clásicos universales y se aleja un poco de toda esa faceta política. ¿Tú cómo viste esa faceta política del Teatro Libre? Bueno, el Teatro Libre no era la excepción en el movimiento teatral colombiano. El movimiento teatral colombiano en ese momento era muy, muy comprometido con los temas políticos, con los temas de coyuntura. Y bueno, había puestas en escena, recuerdo, de La Candelaria, La Ciudad Dorada, Guadalupe, años 50, entre otros, y otras obras también del Teatro Libre. Aquí la diferencia que hace el Teatro Libre es que nunca perdió la excelencia artística, así estuviera asumiendo un compromiso político. Y esa sí es una característica de esta casa. Y después ya el Teatro Libre entra en ese compromiso de cultivar el repertorio internacional, el repertorio teatral en general, todas las épocas del teatro, y eso sí que es fundamental
para la construcción de las audiencias de los públicos en Colombia. Es el único teatro que ha mantenido de manera sistemática ese compromiso con los repertorios, ¿no? Y con ello ha contribuido de una manera verdaderamente excepcional a la formación del público de Colombia, ¿no? Y yo sí quisiera destacar eso. Sin dejar el compromiso político, el Teatro Libre siempre tuvo un compromiso con la excelencia artística, un compromiso con el teatro. Y eso se le debe fundamentalmente, bueno, a todo un equipo de gente que ha estado aquí, a diversas personalidades de la dramaturgia, de la dirección, de la actuación, pero a la visión de Ricardo Camacho, ¿no? Yo creo que Ricardo ha tenido una visión que va haciendo como una línea que va permitiendo el desarrollo del Teatro Libre y una ambición, vuelvo a repetirlo, por la excelencia artística, ¿no? Y por ir dándole a través de ese acercamiento a los clásicos, al teatro contemporáneo, etcétera, unas posibilidades de formación a la gente que en la escuela venía preparándose, ¿no? A mí me parece que por ello es que hemos tenido estas generaciones espléndidas del Teatro Libre. Una de ellas es la tuya, ¿no? En donde ha habido ese cambio generacional y ha habido esa cantidad de nuevos actores, de gente que ha enriquecido tanto el teatro colombiano. Sí, definitivamente la figura de Ricardo Camacho ha sido clave para tener todo lo que ahora es el Teatro Libre, no solamente físicamente, sino como dices tú, ¿no? Llevando un camino y una visión y una idea del oficio y un profesionalismo, pues que ha llevado al Teatro Libre de verdad no solo a mantenerse, sino a seguir creciendo día a día. Así es. ¿Cómo fue el encuentro con Ricardo Camacho? ¿Cuándo lo conoces tú? ¿Qué nos puedes contar de este líder? Bueno, yo ya aparte de ese encuentro que tuve y de mi recuerdo de el Festival de Manizales, yo creo que ya encontré a Ricardo de manera más concreta cuando vine a fundar con Fanny Mickey en 1987 el Festival Iberoamericano de Teatro. Yo al final ya vine y me encargué de la relación con el teatro colombiano y entonces obviamente vine al Teatro Libre a hablar con Ricardo, un poco pues a ver cómo era la participación del Teatro Libre como grupo, pero también la sala del Teatro Libre en el Festival Iberoamericano de Teatro. Y yo creo que a partir de ahí hemos construido una relación entrañable, de amistad, muy, muy entrañable, ¿no? Es un personaje, Ricardo, único, porque yo no conozco una persona de verdad como él que tenga tantas singularidades, ¿no? Primero, un humor y una mirada de la realidad verdaderamente finísima, ¿no? Es un personaje que describe lo que está pasando en muy pocas palabras, pero con una certeza y una agudeza a veces estremecedora, pues, ¿no? Sí. Recuerdo cuando yo vine a ser director de Colcultura, que nos fuimos un día seguramente a almorzar y yo le conté todo lo que iba a ser el Plan Nacional de Cultura, la creación de las salas concertadas, el sistema de concertación, la creación de los nuevos estímulos. Tal. Y que es un hombre de que cree muy poco en todos los nuevos proyectos y tal, y que guarda como una distancia siempre ante la realidad y ante cómo se van dando los acontecimientos. Bueno, pasaron 2 años y me ofrece, termino yo mi función en Colcultura y me ofrece una cena en su casa. Y entonces a la hora del brindis dice, mira, yo quiero brindar porque yo la verdad que nunca creí que tú fueras a ser capaz de cumplir todo lo que dijiste. Y hoy quiero brindar porque es que lo cumpliste todo, ¿sí? Ese es Ricardo Camacho, ¿no? Personaje de verdad que siempre tiene una segunda mirada, una cosa, esperar a ver qué pasa con los acontecimientos, ¿no? En fin, reitero que es ese personaje el que le ha dado esta continuidad al Teatro Libre, ¿no? Y siempre pues ha sido una delicia. Todos los proyectos que hemos hecho conjuntamente, ahora en el Teatro Mayor, que hicimos, por ejemplo, varios, pero Amo y Criado, que hicimos en coproducción con el Festival de
clásicos en Alcalá de Henares, y que fue un proyecto lindísimo, porque eran todos los actores del Teatro Libre, todos los creativos españoles, una producción del Teatro Mayor. Entonces pudimos hacer todo sin ningún rasgo de controversia, porque todo era claro, y esa es ese personaje, Ricardo, y el teatro, porque esto digamos, ha nutrido la esencia del teatro, es que es una casa seria, es una casa en la cual uno puede tener absoluta seguridad en que todo lo que dice se va a cumplir, ¿no? Y algo muy importante, en que el compromiso artístico al asumir un proyecto será sin duda a fondo, sin límites, ¿sí? Y eso es algo absolutamente, primero, muy consagratorio de esta casa, y segundo, muy raro de encontrar en nuestro panorama teatral en Colombia. Sí, Ramiro, tú hablas de algo muy importante, y es estos proyectos también que se han gestado con el Julio Mario Santo Domingo, gracias a ti, donde de verdad no hemos tenido, como tú dices, ningún rasgo de controversia, precisamente porque hay como un hablar en el mismo idioma también, ¿no? Hay algo que transmite Ricardo y que también entiende Ramiro, y yo creo que ha transmitido, que también ha sido director de teatro, es esa relación con el oficio y ese profesionalismo y esa de verdad entrega hasta el fondo, donde se da lo mejor de sí y se busca lo mejor también de la sala, del espectáculo, del texto, para brindarle al público un espectáculo de calidad, que es lo que en realidad merece el público cada día en Colombia. Yo creo que con esta obra que dijo Ramiro, con esta obra que dijo Ramiro, a muy criado pudimos estar en los festivales de teatro clásico más importantes de España. Y rotamos por ahí, de verdad, reflexionando y viendo lo que era el teatro, cómo se hace el teatro, con una obra además en verso español. ¿Sí? Era una obra de teatro clásico español, una obra de 1460, si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, Ramiro, el teatro libre también ha tenido otras facetas, ¿no? Es importante también hablar de la creación, digamos, de proyectos tan importantes como el Festival de Jazz, como la Escuela del Teatro Libre, que esto es como algo muy personal, ha sido de los grandes legados que ha tenido el Teatro Libre, como de las grandes acciones que ha hecho el Teatro Libre mejor para Colombia, como para dejar algo, esa huella, ese formar públicos también, tiene que ver con formar profesionales que sean lo suficientemente adaptados al medio y que puedan salir a competir y hacer, digamos, parte importante de lo que es el futuro del teatro. Eso hace parte de esa visión que ha tenido Ricardo Camacho. Tú has tenido, yo recuerdo que hemos tenido alguna relación entre el Teatro Libre, el Julio Mario Santo Domingo, con el Festival de Jazz, algunos artistas iban al Julio Mario. ¿Tú has tenido alguna relación con estos proyectos? Sí, bueno, primero me quisiera referir a la escuela, ¿no? Me parece que la apuesta del Teatro Libre por la escuela ha sido absolutamente fundamental, porque es que de ahí ha sido el semillero de una cantidad de profesionales que ha enriquecido la escena colombiana de manera sobresaliente. No solo el teatro, la televisión, el cine, es que hay una cantidad de gente que ha salido de esta casa y de la escuela verdaderamente importantísima. Y también en producción hay gente. Y también en producción, claro. Así que me parece que ese sí es uno de los grandes legados del Teatro Libre al teatro colombiano, ¿no? Sería impensable el teatro colombiano de hoy sin la Escuela del Teatro Libre. ¿Sí? Claro, antes de la Escuela del Teatro Libre estaba lo que era la ENAD, ¿cierto? Estaban los comienzos un poco de lo que más adelante va a ser la SAP, pero surge además de la necesidad de alimentar un grupo de teatro. Esa fue la necesidad primaria que tuvo, nos cuenta Ricardo, pero con los años se convirtió en una de las mejores escuelas de teatro en Colombia, y de ahí, como tú dices, han salido generaciones y generaciones de actores que han alimentado a los grupos más importantes, no solo de Colombia, sino del mundo también. Claro, pero ahí lo clave es esta singularidad de una escuela relacionada profundamente con un grupo. O sea, que es una escuela donde la gente no es que vaya a recibir unas clases y tan en un edificio, en fin, que todas tienen mucho valor, pero es que aquí la singularidad es que este es un grupo que todos los días está produciendo obras de teatro, todos los días está en procesos de investigación, de creación,
todos los días está exponiendo a esos jóvenes que se están formando a esos procesos. Y eso hace la singularidad, ¿sí? Y eso hace la singularidad de la gente que ha egresado de esto, ¿sí? Que es que al final, a veces yo he sido maestro, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Teatro en México, de varias universidades, y bueno, me sorprendía que llegaba gente al segundo o tercer año de carrera y no había ido nunca a ver una obra de teatro, pues, ¿no? Entonces, aquí, pues obviamente están a toda hora en el teatro. Son jóvenes que se están formando en esta cosa tan compleja que es el teatro. Es que no solo es que le enseñen a uno a decir, a hablar bien y a actuar y a tener presencia. No, es que esto es cómo construyes, ¿sí? Lo que un texto tiene, cómo construyes una atmósfera, un ritmo, un tono teatral, ¿sí? Eso es de una complejidad muy grande, ¿sí? Y eso solo se aprende aquí, por estos caminando, aquí en esto, enfrentándose, tratando de entender la voz profunda del autor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso ha sido absolutamente visionaria el teatro libre y ha contribuido de una manera extraordinaria al desarrollo del arte dramático o el arte escénico en el país. Y sí, hemos tenido desde el Teatro Mayor relación en algunos momentos, por ejemplo, en el Festival de Jazz, hemos compartido artistas y ha sido realmente, vuelvo a lo mismo, temas claros, concretos. Es un interlocutor, el teatro libre con el que uno sabe todo desde el primer momento cómo va a ser, ¿sí? Es un acuerdo que se cumple hasta en lo más mínimo. Y eso, para quienes tenemos responsabilidades de dirigir espacios como yo, como es este Teatro Mayor, es absolutamente fundamental. Tener socios válidos, ¿sí? Que lo que uno se embarca lo cumple a como sea. Porque estos proyectos de artes escénicas siempre son un poco que uno nunca sabe qué va a pasar, ¿sí? Uno nunca sabe si va a tener éxito o no, si va a venir el público o no. Todo depende de una cantidad de factores. Esto era muy criado que comentabas. Sí, fuimos Alcalá de Henares, Almagro, Olmedo, Cáceres, los teatros del Canal, etc. Y fue de tan impacto el tema, porque además juntamos la calidad de un grupo de actores excepcionales con unos creativos excepcionales, un gran director experto en el teatro barroco que es Eduardo Vasco, la escenógrafa, el iluminador, el maestro de armas, y Lorenzo Capril, el diseñador de vestuario, etc. Es que es muy difícil armar un grupo mejor que ese. ¿Qué pasa? Que vamos a estos festivales y va llamando tanto la atención. Esto, por ejemplo, a mí me contaban que yo estuve en Cáceres y estuve en Alcalá de Henares, pero me contaba Eduardo que en Olmedo hay al lado, digamos, en el marco del festival, se reúnen unos expertos sobre el tema del Siglo de Oro. Y que había unos que tenían un programa en que medían, pues seguramente ya con todos los temas digitales y todo, cómo se debía decir el verso en el Siglo de Oro español. Y que esos expertos habían concluido que quizá, como se decía el verso en el Siglo de Oro, es como lo decían los actores colombianos. Sí, entonces, son esos resultados absolutamente maravillosos, ¿no? Y tuvimos un inmenso éxito en Alcalá, en Almagro, donde nos presentamos con esa obra, tuvimos un gran éxito. Entonces, esto quiere decir que cuando los proyectos se asumen de verdad, con responsabilidad, con ilusión, como los proyectos, eso es mi experiencia con esta casa, eso es lo que hemos hecho. Los resultados son así, ¿no? Hicimos la serie esta de cuando la pandemia, de programas de teatro radial, ¿sí? O de teatro en digital. Escenario radial, si no estoy mal, se llamaba eso. Sí. Y de verdad, eso, voy a contarle a la gente lo que fue este proyecto. Fue un proyecto maravilloso, porque en pandemia, esta sala así vacía, la sala de Chapinero vacía, todos encerrados en la casa, pues nosotros decíamos, ¿qué hacemos? A Ricardo Camacho se le ocurre la idea de decir, ¿por qué no hacemos radioteatro? Y habla con Ramiro, y Ramiro nos abre las puertas del teatro, de todo lo que tiene que ver con el Julio Mario Santo Domingo y su apoyo, para hacer un proyecto que a nosotros nos enriqueció un montón, porque esto del radioteatro, vaya, ¿no? Estar parado aquí sobre el escenario, construir un personaje, como tú dices, la atmósfera es todo un mundo, ¿verdad? Es toda una idea de construcción, de trabajo, de esfuerzo, pero
hacer todo eso solo con la voz, para nosotros fue un reto impresionante. Y yo he dicho en los últimos años, pues eso fue en el 2020, pero en los últimos años, ha sido el proyecto que ha forjado la generación que en este momento, ha mantenido y ha forjado la generación que en este momento está aquí, ¿no? Porque fue una obsesión nuestra trabajar con el texto, tratar de hacer que el público oyera la atmósfera de la obra, la diferencia de los personajes y las relaciones que hay entre ellos. Fue un proyecto maravilloso. Yo no sé, Ramiro, tú ¿cómo viste eso, no? Ese trabajo que hicimos en esa época. A mí me pareció que era una respuesta verdaderamente, primero muy oportuna, muy creativa, a un momento donde estábamos todos encerrados. Nosotros en el Teatro Mayor habíamos sido muy visionarios y desde 2014 habíamos creado una plataforma digital que ya en ese momento ya era muy importante. Teníamos mucho material y teníamos mucha experiencia. Y entonces apareció este proyecto del Teatro Libre y nos encantó, porque era otra manera de este público que no podía salir de la casa, ¿sí?, tener el acceso al teatro a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Así que yo creo que además fue algo realmente singular, ¿no? Lo que hicimos entre las dos instituciones fue único, ¿no? Porque era no solo ofrecer esos títulos que son pues de tanto interés para el público, pero ofrecerlos con la máxima calidad en lo que permitían las circunstancias en las que estábamos viviendo, en donde los actores estaban todos desde sus casas, en alguna manera. Otros sí alcanzaron a venir a grabarlo aquí, ¿no? Sí, con todas las restricciones y desinfectando los micrófonos y haciendo un poco con las distancias. Exacto, claro, y se nos olvida eso, pero sí hace muy poquito estábamos en qué momento tan difícil, ¿no? Y tan demandante de nuevas ideas, ¿no? Un momento en el que de verdad, digamos, hubo crisis además en muchas cosas. Yo no me canso de contar, en el Teatro Libre también hubo una especie de crisis donde los actores asumimos el mando de la fundación y de todo lo artístico y lo ejecutivo y lo comercial, etcétera, ¿sí? Y desde ahí... Ese es un rasgo también muy interesante de lo que ha sido la formación, de lo que yo hablaba. O sea, que son actores que se forman en una escuela, pero dentro de un grupo. Y un grupo es todo eso. Un grupo no solo es venir aquí a actuar, no. Un grupo es la gestión, el día a día, la sala, todo, ¿no? Sí. Y por eso salen, el caso tuyo y el caso de otros actores del Teatro Libre, que son capaces de asumir las labores de gestión, de administración, de diseñar una nueva institución, y que hoy es un ejemplo, ¿eh? Así que toda mi felicitación. De verdad, no esperaba esto. Muchas gracias, Ramiro. Es un honor, de verdad, tenerte hoy en el programa, hablar contigo de estos temas, hablar del legado del Teatro Libre de Ricardo Camacho, de estos 50 años. Ramiro, tú, cerremos con una anécdota. Cuéntanos algo más de lo que ha sido o Ricardo o esta relación con el Teatro Libre. Si ¿Tienes algo más que contarnos? Bueno, ahora que hicimos Amo y Criado, fuimos juntos a Alcalá de Henares y yo veía a este hombre que lleva a Ricardo Camacho 50 años al frente de esta casa, con una vitalidad, como si fuera el primer día, ¿no? De verdad. Entonces, realmente me conmovió tanto estar en ese momento con Ricardo, en ese proyecto, y empezar a celebrar con ese proyecto los 50 años del Teatro Libre, ¿no? Yo siempre que me encuentro con Ricardo es verdaderamente una delicia, porque es como ver la realidad con este hombre tiene un lejos, ¿no?, que le permite ver la realidad con una claridad y una contundencia y un humor feroz, tiene Ricardo, ¿no? Entonces, siempre me encanta poder compartir con él y con ustedes, con este fantástico legado, y estar en este escenario realmente me encanta y me honra mucho saber que alguien con digamos, el liderazgo de Ricardo, de tanta gente que ha pasado por aquí tan buena, dramaturgos, escenógrafos, directores, actores, hayan sido capaces en 50 años de darle tanto a la sociedad colombiana. Así que me encanta estar en este programa y poder expresar ese reconocimiento, esa admiración a todo este equipo
verdaderamente extraordinario del teatro libre. Ramiro, muchas gracias, de verdad. No, Gracias por estar aquí, gracias por atender el llamado de estas voces amigas. Tú lo has dicho, ha sido mucha gente, productores, actores, desde las personas que nos ayudan a hacer el aseo, que han sido además como también importantísimas en todo este proceso y han pasado años y años acá. Porque esto al final quizás es muy importante que la gente sepa, que la gente entienda lo que son los teatros de grupo, las salas en Colombia, ¿no? Son familias, ¿no? Y por eso esto tiene esa característica, por eso tiene ese nivel de compromiso, ¿no? No es que yo vengo aquí a actuar y me voy y no me importa lo que pasa, no, no, no. Aquí la singularidad es que todos son corresponsables de cómo funciona esta casa en todo, no solo en lo artístico, ¿no? Sí, es algo completo, algo integral. Muchas gracias nuevamente, Ramiro, por estar aquí. Seguramente alguna vez te llamaré para hablar más de ti y de toda tu trayectoria, que de verdad estoy seguro de que nuestro público estaría encantado de oír todas tus historias y todo lo que has hecho, de verdad, porque la figura de Ramiro Osorio ha sido muy, muy importante para la cultura en Colombia y es de los grandes gestores que quedan culturales en este país. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias por estar en generosas palabras. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.